Muy buenas tardes, estimados pastores y estudiantes de la materia de políticas y leyes sobre culto. Vamos a continuar el día de hoy con el avance de la materia en esta primera unidad. Este es el tema número 2 acerca de la influencia que tiene la Iglesia en el derecho. Estado, derecho y religión. Si bien son concepciones totalmente diferentes, estas han trazado para poder entender el surgimiento del Estado y el derecho. Algunas lo comprenden como que han estado siempre desde la existencia del hombre, han evolucionado de forma conjunta, es decir, que han avanzado a la par. Entonces, esto también nos muestra que nos va a poder hacer comprender que este nacimiento del Estado y el derecho ha terminado con la comunidad primitiva. Pero ¿qué influencia tiene la religión en el derecho o en el Estado? La religión muchas veces se la ha considerado como antecesora al Estado y al derecho. ¿Por qué razón? Porque entendiendo que la religión es ese conjunto de creencias, de dogmas acerca de la divinidad, o que son sentimientos de veneración y de cierto temor a ciertas divinidades. Entonces, estas concepciones o estas dogmas se forjaban solamente en el subconsciente, es decir, ante los dioses. Ellos formaban ese subconsciente y cumplían esas normas que ellos se imponían por temor a que estos dioses tal vez puedan hacer algún daño o puedan castigar a la población. Entonces, a través de este subconsciente han formado normas morales para corregir o para poner normas de conducta individual y social dentro de una sociedad. Entonces, en el ámbito religioso podemos entender que la religión en los principios era considerado como una forma de protección ante los peligros, es decir, que una persona se encomendaba a su divinidad o a su Dios y ellos pedían a ellos para que les protegiera de los animales salvajes o del peligro tal vez del ataque de algún otro estado, de algún otro grupo. Pero también estas normas que eran normas sociales que se forjaban en las influencias directamente por cuestiones religiosas, es decir, simplemente por la fe que teníamos ante una divinidad. En la religión, el factor determinante en las relaciones sociales ha sido, mejor dicho, el factor determinante en las relaciones sociales antes que el Estado y el derecho. Es decir, que esas normas morales han motivado a crear ese derecho positivado, es decir, ese derecho escrito para poder controlar la conducta del hombre. Entonces, la religión ha sido un fenómeno social, histórico y ha determinado y ha suplido algunas lagunas que existían para corregir la conducta del hombre. Entonces, este fenómeno ha ayudado bastante ya para que pueda crecer en sí y se pueda arreglar las conductas y estas se puedan controlar a través del Estado. Entonces, vemos que el Estado y el derecho no solamente estaban separadas, hemos dicho que si bien son diferentes, estaban conjuntamente, estaban creciendo en el mismo nivel. El Estado y el derecho como elementos diferentes, podemos entender al Estado como un conjunto o como una comunidad social con una organización política común y un territorio, con un órgano de gobierno propio que es además soberana, independiente y políticamente de otras comunidades. Entonces el Estado como un conjunto de órganos de gobierno que tiene un país soberano, que tiene un territorio independiente. Entonces, este razonamiento es muy conocido como un verdadero, seguro, indubitable que nosotros podemos tener como personas, que el Estado nos va protegiendo y el Estado nos va a regular nuestras acciones, inclusive de forma coactiva, inclusive haciendo el uso de la fuerza. Entonces, este Estado y el derecho eran partes integrantes para la superestructura de nuestra sociedad. No puede ir separado, el Estado y el derecho siempre van de la mano. Pero la expresión, ¿qué podemos entender acerca de la expresión histórica de la religión?
La religión hemos dicho que ha estado quizás mucho antes o quizás en el mismo nivel del Estado y el derecho. Entonces, cuando hablamos de religión, la religión ha ayudado en sí y ha influenciado en el Estado en gran medida, ya que esta ha sido una influencia en la actividad estatal. ¿En qué sentido? En las funciones del Estado eran netamente religiosas, es decir, que se basaban más en esas dogmas, en ese respeto moral que tenían hacia sus divinidades. Por ejemplo, podemos comprender un Estado que ha sido totalmente influenciado por la religión, es Roma. Entonces, este Estado tenía como fuerza obligatoria a los dioses y esto provocó la influencia también en lo político y en el poder. Ustedes conocen que ya el Papa es el que domina en ese sector, entonces a través de la religión han influenciado el poder político inclusive. Ahora vemos otro ejemplo en el feudalismo, en su formación económica la Iglesia ha tomado las riendas y ha desplazado por completo al Estado. Entonces, la Iglesia inclusive ha determinado las condiciones de vida de una sociedad. Entonces, es muy importante comprender que la religión ha sido factor predominante y muy importante en el desarrollo del Estado y del derecho. Pero la religión también nos muestra que nos da límites al derecho. Si usted analiza, recuerda, la religión ha sido parte integrante del derecho. Es decir, en un principio se ha hecho el jus divino, es decir, el derecho divino que nosotros teníamos, o bueno, que el derecho canónico, por ejemplo, donde las relaciones de las personas o de las familias eran desplazadas al derecho común y que estas deberían ser esas conductas que tenían que tener un seguimiento por autoridades religiosas, es decir, que ya no era siquiera el presidente o era alguna autoridad, sino que el sacerdote era esa autoridad que habían puesto y que ellos eran las personas a las que teníamos que sujetarnos y cumplir. Entonces, se habían normado unas normas religiosas para gobernar en ese momento a la sociedad. Pero también vemos al jus canónico, por ejemplo, como dijimos, que desplazaba al derecho. Y había también en esta fase esa etapa del proceso inquisidor. Todos recordamos que dentro de este proceso donde la religión era la que dominaba, se cometieron prácticas de justicia muy inhumanas, entonces que inclusive eran penados con muerte. Y la religión ha hecho, o la iglesia en ese momento, ha hecho el uso del poder de una forma también muy masacradora y no ha tenido contemplación con ninguna de las personas. Entonces, aquí podemos ver que el derecho, que la religión en el derecho ha generado también ciertos límites para el avance del Estado de Derecho. Ahora, ¿qué influencia tendrá la religión en los estados? Muchos países tienen diferente concepción acerca de qué estados son, por ejemplo, el estado laico, el estado confesional y el ateísmo. El estado laico están desvinculados de creencias religiosas, no tienen una religión oficial alguna, el caso de Bolivia, como se menciona. Las confesionales públicamente están reconocidas con una religión oficial, por ejemplo, como la católica, y estas están inclusive expresadas en su Carta Magna, es decir, en su constitución política. Y el ateísmo, el Estado ateo como los países de China, Japón, Francia, entre otros, niegan la existencia de un Dios, simplemente se basan en ciertos dogmas que ellos manejan. Pero la influencia directa en realidad acerca de la religión en el derecho, en el Estado, podemos entenderlo que dentro de dentro de la coyuntura, vemos que, por ejemplo, la religión ha influenciado de forma tan directa acerca del tema del aborto, ya que esto se ha hecho, mejor dicho, de forma que han tomado como base el fundamento
jurídico y religioso, es decir, de quitar la vida tal vez a un ser humano que no se le consideraba tal vez como una persona, sino como un embrión que no tenía la calidad tal vez de persona mientras estaba en el seno materno. Entonces, a través de la religión han podido tal vez establecer ese límite de que no se puede quitar la vida a una persona por mucho que no haya nacido. Entonces, ahí ha influenciado de forma directa la religión, pero también vemos otra influencia directa que ha sido en la eutanasia, es decir, el poder quitar la vida a una persona por piedad o por compasión, en el caso de algunas personas que tienen alguna enfermedad o algún defecto físico. Esta influencia ha hecho que la eutanasia se haya movido por esas corrientes o esos fundamentos que decía que la vida es de Dios y que solamente Dios la puede quitar. Pero también se ha conjugado con eso de que con el derecho se ha conjugado, mejor dicho, ya que si lo quitamos o quitamos la vida a una persona, esta persona está cometiendo un delito. Es decir, hay una relación entre derecho y religión y también entre lo divino que es Dios. Entonces, esa influencia que ha provocado de forma directa e indirecta dentro de los estados es muy importante comprenderlo, ya que desde mucho antes de la formación de los estados, de las sociedades, hemos comprendido que la religión ha tenido gran influencia en toda la formación del estado. Entonces, concluimos señalando que la historia, dentro de la historia, sea el Estado, el derecho, se ha influenciado por completo por la religión como producto de ella misma y que se ha expresado de diferentes formas. Entonces, es muy importante que comprendamos que la religión ha sido un factor muy importante para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo del Estado. Por lo tanto, es muy importante comprender que a través de la historia, a través de lo que vemos diariamente, vemos que siempre van a existir personas que van a mostrar esas esferas donde lo divino se puede desenvolver en el Estado y eso divino o esas normas morales que vienen a través de Dios, a través de Jesucristo, pueden ayudar al crecimiento y al desarrollo de un Estado. Entonces, eh, la religión pasa muchas veces de ser costumbre a ser una conducta que se ponga de una forma normada, que se vuelva incluso una identidad de alguna población, de algún estado, de alguna sociedad. Entonces es muy importante recordar que la religión siempre ha sido la historia de la sociedad, del Estado, del ser humano, siempre ha influenciado de una forma directa y también de forma indirecta. Muchísimas gracias por su atención.